Es un gusto estar con ustedes en esta oportunidad y saludarlos nuevamente en este tránsito que estamos teniendo en la Biblia, especialmente en el libro de Mateo. Previo a empezar a ver algunos capítulos que la vez pasada no pudimos ver, y quiero hoy por lo menos mencionar lo más importante, las claves de cada uno para entender de qué está hablando. Me hicieron una consulta sobre uno de los temas que se tocó acá, principalmente relacionado con lo que es la blasfemia del Espíritu Santo, y que como que surgió algún tipo de duda e inquietud por lo que yo comenté al respecto de que efectivamente el pecado de la blasfemia del Espíritu Santo no podía ser perdonado. ¿Se recuerdan que yo lo comenté? Sin embargo, yo hice un esquema en el que puse un antes y un después de la cruz como el evento que precisamente, no solo históricamente, marca un antes y un después, sino que marca un antes en la vida del ser humano y en las oportunidades y en el tema relacionado con el pecado. Porque en la cruz se exhibió las potestades, los principados, se triunfó sobre ellos, pero también se venció al pecado, al postrer enemigo que era la muerte, y al diablo se le quitó el poder que tenía, que le había sido dado por Adán, ¿verdad? En el huerto, porque el diablo dijo, ¿verdad? Todos los reinos de este mundo me han sido dados, yo a quien quiero se los doy, dice la tentación, ¿verdad? Entonces, quiero darles un par de citas, porque algunos dirán, es que no puede ser perdonado, porque ¿cuál fue la cita que dijiste, pastor, que estaban basándose al respecto de decir de que cuando el Señor Jesús sana a un sordomudo, ajá, ellos le atribuyen la sanación a uh-huh, Belcebú, dice, tú sacas los demonios por Belcebú. Y el Señor Jesús cuando dice toda palabra contra mí, pues pero nada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? esta no puede ser perdonada, ¿verdad? Ni en este siglo ni en el venidero. Cuando habla de siglo no está hablando tiempo específico, sino está hablando de cambio, de condición. ¿Ok? Entonces no nos equivoquemos de cuando dice el siglo venidero, se está diciendo que es del 2000, porque en el reloj y en el almanaque divino no existe eso de que empieza ahorita, y eso lo inventamos nosotros. En cierta manera, las edades, por ejemplo, la edad antigua, la edad media, la edad moderna o la edad contemporánea, y luego las diferentes edades, ¿verdad? Que, por ejemplo, que el mundo ahorita está viviendo la edad posmoderna, que es lo que se conoce, ¿verdad? El posmodernismo, donde han relegado a Dios. Entonces, hay muchos. Entonces, le quiero dar dos citas, pues que espero le edifiquen, ¿verdad? Relacionado con este tema de y porque yo creo que la Biblia es la que nos tiene que decir. Primera de Juan 1:7, ponga usted como la respuesta del maestro Búcaro al respecto del tema de que la blasfemia del Espíritu Santo después de la cruz sí puede ser perdonada. Antes no solo eso, un montón de cosas no eran perdonadas. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo amado, nos limpia de algunos pecados, dice. ¿No? ¿Cómo dice? Todo. Cuando dice todo, pues todo no excluye nada, ¿verdad? Y los dos versos después, que es primera de Juan 1:9, siempre ahí. Si confesamos, bueno, es lo que no había antes. Antes de la cruz, ¿a quién le iban a confesar? ¿Verdad? Bueno, los judíos tenían un modo de confesión, había una forma de confesarle a Dios directamente. Pero aquí dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces pregunto yo, ¿hay contrariedad? ¿O es que solo ciertos, debería haber dicho algunos pecados, porque la blasfemia no se perdona? Pero estamos hablando después de la cruz. Ya cuando, en el tiempo de Jesús,
Obvio, él no había muerto, él muere a los 3 años y medio, ¿verdad? De su manifestación. Eso lo entendemos por las Pascuas, ¿no? Bueno, ya si usted tiene más dudas, pregúntele a su pastor. Porque él es el ángel que cubre esta iglesia. Si él dice que no, pues yo lo que le dije, yo soy el maestro. El maestro nunca está sobre el pastor local. El pastor es el que da la doctrina. Ok, empecemos pues. A petición de muchos que dejamos algunos capítulos pendientes, hoy voy a intentar hablar lo que queda pendiente del libro de Mateo y los capítulos que no mencioné, pero hay 2 partes que no voy a tocar esta vez, en esta oportunidad. Una de ellas es Mateo 24, porque hay un curso que se llama Los tiempos de fin. Es un curso que yo doy también y es probable que lo incorporemos en todo este estudio, ya sea en vivo o video, como sea. El punto es que este material que habla de todos los eventos del fin, y ahí está involucrado Mateo 24 a detalle. Entonces tocarlo ahorita sería como doble énfasis. Eso lo voy a dejar de traer. 1 y 2, no voy a hablar de la pasión, ni la crucifixión ni la resurrección, porque ese es un tema como que podría ser que hay un otro curso que se llama la vida de Cristo, y entonces ahí lo podríamos incluir. Por eso hay cosas que, por ejemplo, cuando damos Génesis, que es otro curso que yo doy, también lo doy, y al mismo tiempo doy el curso bueno, no al mismo tiempo pues, pero está incluido en el pensum, la vida de Abraham. Entonces no tocó a Abraham mucho en Génesis porque ya está un libro solo de él. O sea, es precisamente por eso. Capítulo 12. Estos son los que dejé pendientes. Al capítulo 12 vamos a ir viendo algunos versos, y específicamente el verso 38 de Mateo. Sí, estamos en Mateo, ¿verdad? Mateo 12, del 38 al 41, nos va a estar dando la señal de Jonás. El pueblo pidió señal. Es interesante que quien quiera conocer la señal de Jonás, que los fariseos pidieron señal, porque para ellos era importante. No es que ellos solamente estuvieran diciendo, muéstrate que tú eres, y era porque algunos querían tener seguridad, otros eran para probarlo. Pero él les dice, esta perversa generación pide señal, pero la señal que les será dada será la señal del profeta Jonás. Es interesante poder leer los 4 capítulos, ¿verdad? Del libro, 4 creo que son, ¿verdad? Los del libro de Jonás, donde literalmente nos habla de que un gran pez se tragó, ¿verdad? El gran pez se tragó a Jonás. Ahora, han hecho muchas especulaciones de que en su interior estaba él, ¿verdad? Eso no es cierto. O sea, bueno, ¿cómo decirles? Cuando comparan a Jesús con la señal de Jonás, Jesús murió, ¿verdad? Y resucitó. Lo mismo le pasó a Jonás. Jonás murió aquí adentro. No habían condiciones para que él sobreviviera. Eso que hemos visto a Gepetto, ¿verdad? Cuando se lo tragan en la película esta ¿de qué es? La de Pinocho, ¿verdad? Y ponen fuego para que lo saque la ballena. Eso es inventado. Si usted lee a detalle el poema, el capítulo 4 de Jonás, que no lo vamos a ver ahorita, dice: tus ondas pasaron sobre mí. Significa de que Jonás quedó anegado en todo esto y se coció, literalmente. Sí, claro, salió verde, con su piel cocida, y fue resucitado. Entonces él salió. Este fue el primer zombie, ¿sí? De la Biblia, el primer zombie. Porque, bueno, al decir zombie es la figura, pero no es que que quedó tonto o no habla ni nada, no. Pero Jonás quedó todo lacerado, lastimado. Y entonces él empezó a proclamar el mensaje. ¿Se recuerdan en la historia de Jonás? Y empezó a decirle a Nínive
que se convirtieran de sus malos caminos, ¿verdad? Todo estaba Nínive, la ciudad, y cuando oyeron la ciudad, todo eso que estaba pasando, ¿verdad? Vamos a dibujar a Nínive. Cuando empezó a decir que se arrepintieran. Este pueblo, ¿cuál fue su deducción al respecto del mensaje de Jonás? Resucitado, porque Jonás murió aquí, pero fue resucitado. Pero estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Así el Hijo del Hombre va a estar, ¿verdad? Sepultado en un agujero, ¿verdad? Aquí va a estar nuestro Señor debajo de la tierra, ¿verdad? Dentro de la tierra. Y aquí hay unas escaleras, ¿verdad? Para bajar al lugar donde estaba. Entonces Jesús no es una boca, ¿verdad? Sino que es una montaña. Entonces 3 días y 3 noches. ¿Cuánto tiempo estuvo en el pez? 3 días y 3 noches, lo que vamos a leer. Entonces fue 3 días y 3 noches. 3 días en el corazón del pez y 3 días en el corazón de la tierra. ¿Cómo estaba él? Muerto. ¿Cómo estaba Jonás? Muerto. Jonás murió y a los 3 días resucitó, ¿verdad? Era como una salchicha cocida, ¿verdad? En caldo. Cuando se despierta y se mira cocido y todo, entonces él sale a proclamar. Y entonces la gente dijo: si a su profeta lo trata así para que haga su voluntad, ¿qué nos espera si no hacemos su voluntad? Pecadores eran, pero no eran tontos. Entonces Nínive se arrepintió por interés, porque si ustedes se dan cuenta en la historia, posteriormente Nínive vuelve a caer y es destruida. Hasta el día de hoy, hasta una maldición hay para el que vuelva a reconstruir Nínive. Es porque Dios dijo que este pueblo no se arrepintió. Hay arrepentimientos de arrepentimiento. Hay gente que se arrepiente porque no le queda otra. Es como alguien que es sorprendido en un pecado. Se arrepiente porque lo agarraron en curva, por conveniencia, porque dice: bueno, ya me agarraron pues en el pecado, ¿verdad? Pero no es lo mismo cuando alguien viene y dice: yo lo hice. Yo tiene mucho, por eso en las administraciones, en las consejerías, es muy importante a las personas no decirles: el Señor me mostró, aunque Dios se lo haya mostrado a usted el pecado. Dígale: ven, siéntate conmigo y cuéntame. En estas oficinas, en muchos años, yo recibí un chico homosexual y antes de que él entrara, el Espíritu Santo me dijo: él es homosexual, pero no se lo digas, déjalo que él lo diga. Entonces sentó en mi oficina y allá al fondo yo la tenía. Sí, Mana Oli, pues ahí me controlaba, ¿verdad? Porque ella siempre me controlaba y quedó. Principalmente cuando estaban gente rara o mujeres raras, había de todo, tenía mi policía yo, ¿verdad? Bueno, pero entró y yo le dije: siéntate, platiquemos. Entonces le pregunté de primero: ¿tienes algo que contarme? Y no levantaba la cabeza. Yo pude haberle dicho: el Espíritu Santo me dijo que tú eres homosexual, para facilitarle la administración. No, en la administración lo que vale es que la gente confiese, porque entonces le quitan poder al diablo. La confesión es 50% de victoria. 50% es obediencia. Pero el diablo pierde poder cuando alguien confiesa. Entonces no le quites su 50%, ¿no? Ayúdenlo. Es como el hijo, ¿verdad? Yo no me comí el pastel, papa, y aquí toda la boca llena de turrón, ¿verdad? Entonces le dijo: ¿tienes algo que decirme? No, jajaja, y ya te caché. No. Entonces, Nínive no tuvo un arrepentimiento genuino. Pero ese no es el tema. El punto fue que se repitieron al verlo a él afectado. Entonces, eso de que él estuvo ahí en el agua y ahí estuvo ahí con su pequeño, su llanta esas inflables de piscina, ¿verdad? Ahí tomándose su gaseosa y todo, no, eso no es cierto. Él se murió y quedó ahí. Y cuando el Señor cumplió los 3 días, ¡pum! Esa es la figura que les estaba dando. Ok, entonces la señal de Jonás la señal que le estaba dando era cómo iba a ser su muerte. 3 días y 3 noches. No tenemos el tiempo.
Pero seguramente esta prédica usted en algún momento la oyó, que yo la compartí hace años, que Jesús fue al corazón de la tierra, ¿verdad? Y fue a pagar, expiar. Y él fue por 3 razones: a pagar lo que debíamos, porque la paga del pecado es muerte. En Jesús no se pagó el pecado, en Jesús se castigó el pecado, para que a través de eso que Él hizo por la fe nosotros obtengamos el perdón. Tú lo hiciste por mí, Señor, fuiste sustituto. Entonces fue a pagar la deuda, pero a pagar la deuda con su vida, ¿verdad? Fue a quitarle las llaves al diablo que le había quitado a Adán, para volvérselas a dar. Por eso Jesús le sopló a ellos cuando resucitó. Ellos estaban en el aposento alto y antes de irse, le sopla. Antes no dejó que María lo tocara. No me toques porque no he subido al Padre. Él iba para abajo. Cuando él ya iba para arriba, le sopla. Entonces significa que ya los capacita, los llena, los empodera. Entonces no solo era pagar esto, las llaves, ¿verdad? Que era, sino que también, pues las llaves era para poder recibir los dones y el bautismo y todo el Espíritu Santo, la plenitud completa que el hombre le correspondía, ¿verdad? Entonces Jesús eso fue a hacer y fue en este caso sería, no es humillar, es a decretar la victoria sobre el diablo, ¿verdad? Estas citas hay, pero como no es el estudio, entonces usted cree que él los 3 días y las 3 noches estuvo ahí también con 2 ángeles en una playa en Fiji, ¿verdad? En un resort, y él ahí, échame más aire aquí, me da un mieladito, no sé, no. Él fue 3 días a pagar. Y sube, por eso dice que él descendió, y eso que descendió fue lo mismo que él subió, a llenarlo todo y darle dones a los hombres. Entonces es la misma, imagínense, les estaba hablando de algo profundo a la gente que le pedía señal, pero la señal era dada para que se perdieran. Ellos no le atinaban pues a qué era eso, ¿verdad? Entonces, esa es la señal de... Pero hay una cosa que me llama la atención que quiero comentárselas. Me adelanté, porque el verso 1 al 8 va a hablar Jesús del sábado. Yo les comenté ahorita a usted del capítulo 12, del 38 al 41 de la señal de Jonás, pero le voy a decir, si quiere apúntese un poquito antes. El verso 1 al 36 es el reposo. Miren, usted sabe que el reposo de Dios es descansar de hacer uno sus obras carnales. ¿Está de acuerdo con eso? La semana hebrea, ustedes saben que la semana hebrea, la semana bíblica, empieza de domingo, ¿verdad? Es el primer día de la semana, y así se van, ¿verdad? Domingo. Los hebreos no le llaman domingo. Usted habla con los hebreos ortodoxos o religiosos, le dicen el primer día de la semana, el segundo día de la semana, el tercero hasta llegar al sexto, luego el séptimo reposo y luego el primer día de la semana. Por eso la Biblia dice, y yendo las mujeres al sepulcro el primer día de la semana. Nosotros usamos nombres, son griegos, ¿verdad? Ya lo mencioné yo, ¿verdad? Era domingo, que era ¿quién? El sol, ¿verdad? Y está el lunes, que era la luna, Marte, Mercurio, Júpiter, que es el astro, ¿va? Rey de todos, Venus y Saturno. Así se puso todo en base al calendario pagano, pero para los hebreos es día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, ¿verdad? Como que usted le diga a un judío, mira, lo invito el sábado a la iglesia. En primer lugar, no es el sábado, es el séptimo día. Y hay una iglesia que sí se llama, ¿va? No sé qué, del séptimo día, ¿verdad? Entonces, el Señor dice en Génesis que
Él trabajó primero al sexto día. Y todo hizo los actos creativos. Por cierto, todos los actos creativos fueron hechos uno en un solo acto. No hubo actos posteriores. Por lo menos en la Biblia no está revelado. Puede ser que Dios después los haga, o simplemente los haga y no nos dé razón, que Él puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Pero el séptimo día, ¿qué dice? Él descansó. Entonces Él estuvo en un acto de contemplación, ¿verdad? Y ver su obra, y descansó, ¿verdad? Y vio el fruto. Ese día detuvo Él la máquina creativa y se quedó y empezó a ver todo, a deleitarse en lo que Él veía. Ese acto de contemplación, ¿verdad? Que descansó y vio el fruto. ¿Cuál es la enseñanza acá? La enseñanza es: 6 días trabajarás. Para un judío 6 días trabajar es de sol a sol. Ellos se mandan, pues son trabajólicos, ¿verdad? Pero un día, párale. Y ese día cambia tu actividad. Porque tú no estás diseñado para tener continuidad. Tienes que parar, si no te vas a enfermar. Tienes que parar y también hacer evaluación de cómo vas. Si te fue bien, te fue mal, tu estrategia fue buena, no te fue buena, etcétera. Todo lo que pues incluya hacer ese parón. Y entonces Él dijo, ese día lo vamos a llamar deleitable, agradable, honroso. Y viene y el Señor lo dedica y dice: será un día santo. El 4.º mandamiento de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, ¿verdad? El único que, digamos, en el sentido literal, pero como ustedes recuerdan que hablamos que ustedes no son de la teología, bueno, eso se lo dijimos a los de Kadosh, a los que pudieron venir, ¿verdad? Dijimos que habían 3 formas de interpretar el texto bíblico, ¿verdad? Desde la posición biblista, la posición de la pastoral, ¿verdad? La segunda, y la tercera, que era ¿cuál era? La pastoral, la biblista, y la teología sistemática. Entonces dijimos que ustedes no eran biblistas, pues, que no son literalistas, pues. Entonces, ¿qué escritura nos podría sugerir que no es directamente el sábado como tal o el 7.º día? Leamos el libro de Hebreos, un pasaje en el capítulo 4. Y eso nos va a dar un poquito de luz para entender que el reposo de Dios o el sábado de Dios es más que un día literal. Y nos va a hablar entonces el capítulo 4 de esto. Dice así: capítulo 4 del libro de Hebreos, verso 4 en adelante. Porque en cierto lugar dijo así del 7.º día, y reposó Dios de todas sus obras en el 7.º día. Está hablando de Génesis 2:2, ¿verdad? Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Entonces la gente no entra al reposo ni al Shabbat cuando está desobediente. Entonces, ¿de qué sirve ir al Shabbat de 6 de la tarde a 6 de la tarde del siguiente día si uno está en desobediencia? No le vale. Porque solo cumplir la liturgia no nos quita el pecado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces dice ahí, una vez, dice el verso 7, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto queda un reposo, y ese es para usted. Ese es su Shabbat, el Shabbat del creyente. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras,
como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces dice, procuremos entrar. ¿Cuál es el reposo? El que reposa de hacer sus obras. Entonces, usted tiene que detenerse un día para estar con su familia y crear costumbre. ¿Estamos de acuerdo en eso? Crear costumbre. Pero también usted tiene que vivir el reposo como un estilo de vida. Por ejemplo, digamos que a usted le tocara trabajar fines de semana y usted solo tiene el miércoles libre. Entonces usted dice, el miércoles le voy a dedicar la mitad para ir al súper, para hacer mis vueltas, lavar la ropa, planchar con mi familia, hacer sus vueltas y todo, salir a almorzar. Y en la tarde vamos a buscar a la iglesia que haya por ahí cerca para ir al culto. O vamos a hacer GPS, la célula o lo que sea. Entonces usted va a dedicar tiempo a su familia, a su casa, pero va a dedicar tiempo para descansar de las obras de la carne. Y las obras de la carne no solo es no trabajar en lo físico, sino que dejar de pecar. Todo el que deja de pecar ya entró en reposo, no necesita el día. Esto nos libera un poco del legalismo, porque mucha de la iglesia cayó desde hace como 30 años para acá en adopción dentro de su creencia de el mesianismo, ¿verdad? Volver a las raíces judías. Y yo también caí, ¿para qué le digo que no? Sí. Nos enamoramos en algún momento de la historia, de la identidad bíblica judía que se ha guardado, se ha preservado, tienen una historia que los respalda para decir que se han sido firmes, y uno que no ha sido firme, ahí se mete. Pero el gran problema del legalismo judío es que el que guarda y el que no guarda se enseñorea del otro. Entonces, si yo hago y usted no hace, yo estoy mejor que usted. Entonces, las obras me están justificando. Entonces, volvemos a caer en aquel problema de la iglesia histórica de donde usted salió, ¿verdad? Donde las obras tenían un valor. Las obras son importantes. Las obras no definen su salvación. Usted es salvo sin obras. Pero las obras sí revelan su nuevo nacimiento. Por eso dice Mateo al principio, ¿verdad? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces el Shabbat, alguien le va a decir, es que ustedes no guardan el cuarto mandamiento. Sí, no lo guardamos. Como usted lo quiere, tipo almanaque, no lo guardo. Pero le pregunto, ¿llega usted al Shabbat sin pelearse con su mujer? ¿Ya arregló la cosa? ¿Usted los pecados de inmoralidad o los pecados interiores ya los arregló? Porque yo he oído judíos que van a la sinagoga y después de salir del Shabbat se van a tomar licor. Entonces, usted no los apantalla en los judíos. Que uno se acerca a un judío y la unción de Abraham, se me pasa hambre. Eso viéndole, como dijo un Cohen, ¿verdad? De apellido Cohen, dijo, yo soy Cohen porque los Cohen son la herencia de los levitas. Entonces ese judío dijo, entonces, si yo soy Cohen, por favor todos ustedes diezmenme, porque yo soy sacerdote. Imagínense, que le diezme su abuelita, ¿verdad? Porque nosotros no le vamos a dar ni un quinto. Pero entiende, es gente que no entiende el entendimiento. Cuando mi hermano mayor estuvo becado en Israel, sacando un posgrado de arquitectura, lo primero que le dijo el maestro, le dijo, ¿ustedes creen que por hacer aquí Israel y el lugar bíblico y todo, aquí la mayor parte de catedráticos de la Universidad de Haifa y de la de Jerusalén somos ateos? Entonces usted llega ya a besar, fíjese que a mí la gente que se da en peregrinación, ¿verdad? Que a besar la piedra donde el maestro murió, y si no fue ahí, puso las pies chucos, yo hubiera estado la hermana Eni ahí con su Lysol, ¿va? Porque ella es bien asquienta, ¿verdad? O sea, yo no hubiera llegado ahí, olvídese. ¿A qué voy yo a Israel? Mejor me voy a Europa con mi familia. De Israel le pueden poner un bombazo al bus, no, y además ir a ver piedra tirada sobre piedra. Para eso me voy aquí a nuestro Zacapa, ¿verdad? Donde en nuestro oriente, donde cada piedra es un paisaje, ¿verdad? Sí. Entonces, tengan cuidado con eso de que sentí la presencia. Me bauticé en el Jordán, me dijo alguien a mí. Y cuando yo lo íbamos a bautizar, nos dijo,
No me bauticé porque me bauticé el Jordán. ¿Y quién te bautizó? El guía de turismo. Y solo porque fue el guía de turismo, en un río todo cochino, todo feo, porque está todo súper contaminado. Y ahí sí te vas a meter, y no te vas a meter al bautismo de Dios por un ministro. Perdóname, ¿qué es lo que Dios quiere en tu bautismo? Obediencia, ¿verdad? Pero no, es que fue en el río Jordán. Sentí la presencia. Ay, Dios mío, hermanos. Nosotros sabemos qué pasa, que es una raíz católica. Y ahora sí lo puedo decir, y si me están grabando, pues qué me importa, ¿verdad? Esto es lo que se vivió entre el siglo IX al siglo XI de la edad del oscurantismo en la Iglesia Católica, que se llamó, que le ponían fe a las cosas. ¿Cómo se llamó esa práctica? Cuando se empezaron a poner las imágenes y todo eso. ¿Se recuerdan ustedes? Ahorita se me acaba de ir el nombre, ¿verdad? De las... ay, Dios, se me va ya se me olvidan las cosas, ¿viste? ¿Dónde estoy? Así no, tampoco. Que era la época, como toda Europa medieval eran ignorantes, eran analfabetos. Entonces la única manera que logró el cristianismo de esa época, el catolicismo, ¿verdad?, era crear imágenes. Y luego vino la época de la Ilustración. Bueno, fue antes de la Ilustración, entre el Renacimiento. Empezaron a hacer paisajes para poder... Las catedrales las hacían grandes como para poder decir que Dios está muy lejos de nosotros. Y entonces se ponía el cielo y uno entraba y se imaginaba que era el cielo. Porque como no la Biblia se leía en latín y la gente no le atinaba. Fue un gran logro de la Reforma, que la Biblia se sacó en su idioma nato. Bueno, pero no nos perdamos en esa amargura que uno tiene, ¿verdad?, sino que salgámonos de ese hoyo, ¿verdad? Y ahí cuando me acuerde de esa práctica, ahí les digo. Estamos de acuerdo con que Hebreos 4, versículo 10, es que el reposo lo eleva el escritor a un nivel más alto, al decir que el que reposa de sus obras ha reposado. Entonces, el que ha reposado de sus obras como Dios de las de él ha entrado en el reposo de Dios, ha dejado hacerlo de él para hacerlo de Dios. Cuando usted deja de hacer lo suyo, mire, el reposo de Dios atemporal quita la ansiedad y el estrés. 6 días trabajen duro y un día paren para esperar que Dios haga. El problema es cuando uno tiene falta de fe. Sigue y no para. Paren, deténganse y dejen que Dios haga el resto. Hay momentos en los que usted ya no va a poder hacer más. Sus matrimonios, sus familias, que mi marido no quiere leer conmigo, que mi esposa se pelea con la gente, no quiere ir a la iglesia, que si va, que no va, que ay, mire, tienen un dilema con las familias y todo. Trabaje, ore usted y déjeselo a Dios. Déjele el día siguiente a Dios para que Él haga lo que Él quiera. De hecho, en Israel estaba el año sabático, ¿verdad? Cada 7 años había una liberación de las deudas. Del número 7 en la Biblia, pues tiene mucha importancia. Entonces, entre usted más al reposo espiritual. Entonces dígale a alguien que lo guarda. Ok, cumples tú Hebreos 4 días, y si lo cumples, yo me meto contigo un sábado a celebrar Shabbat. Porque me es más fácil cumplir la ley un día a la semana que quitarme esto, de estar dejando de pecar todos los días. ¿O no? Veamos el verso 46 al 50, siempre el capítulo 12. Vamos a hablar un poco acerca de los marianos, el dogma mariano, ¿verdad? Que ha sido una de las cosas que pues a mucha gente le ha causado escozor. Interesante que el dogma mariano no es viejo, es del siglo pasado, 1950 al 1990 se hizo el dogma mariano, donde se elevó a María a la posición de María siempre virgen, uno de los dogmas católicos. O sea que ella tuvo a Jesús y siguió siendo virgen, ¿verdad? Pues solo que por el ombligo, pues por dónde, pero bueno, la cosa es de que siguió siendo jovencita. Se lo inventaron ellos, porque, y aparte, María, ¿cuál es el otro dogma? María, Madre de Dios, ¿verdad? Que ese fue el último dogma, creo que es muy reciente, el dogma de María, Madre de Dios. Alguien lo puede googlear y los encuentra. Yo tengo un estudio, por cierto, que di en
una reunión de damas católicas. Me pidieron y aceptaron a Cristo. ¿Verdad? Pero el tema es muy interesante. Entonces veamos aquí a María, capítulo 12, verso 46. Mateo 12, 46. Una de las reacciones de Jesús frente a María. Mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Interesante que ellos no iban con él. Santiago, usted sabe que los nombres de los hermanos de Jesús aparecen, ¿verdad? ¿Verdad? Aparecen aquí en la misma Biblia, ¿verdad? Y aquí va a decir que es por lo menos más que uno, ¿verdad? Dice así: respondiendo él a quien le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo sus manos a los discípulos, dijo: aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana. ¿Y qué dice? Bueno. Pero yo no sé si está claro, ¿verdad? O si quiere la quitamos, pero vea usted el versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Bueno, ¿cuántos hermanos dice que tiene? 4. Y dice: y no están todas sus hermanas. Si está hablando en plural, mínimo, ¿cuántas son? 2. 4 varones más 2 mujeres, son 6. Ahora, la tradición católica dice que la palabra original aquí es primos. O otra versión dice que José, cuando se casó con María, ya tenía hijos que había enviudado y entonces él se sumaron, ¿verdad? Entonces el único que era en común, si cabe la palabra, era Jesús con María, pero de ahí María era como la madrastra de los otros, ¿verdad? Shem Tov, la palabra que aparece acá en la interlineal, ¿se recuerda que yo le dije? Para interpretar hay que bajar la interlineal, métase al Gateway Bible y ahí baja la interlineal bíblica en hebreo y en griego, y ahí usted puede sacar perfectamente la palabra. Y la palabra que dice no es primo ni hermanastro, es hermano. Digamos, no es de sangre, pero es hermano, ¿verdad? De la misma relación, de los mismos padres. A final de cuentas, usted sabe que Jesús no era hijo de José, ¿verdad? Y que María solo fue vientre prestado. O sea, no. Entonces, si usted se da cuenta aquí, claramente Jesús está marcando y diciendo: quién es mi madre y quiénes son mis hermanos. He aquí mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre. Se vuelve mi hermano, mi hermana y mi madre. Yo no sé los que defienden el dogma mariano en qué posición ponen esto, ¿verdad? Eso es importante que usted lo sepa, porque entonces se da cuenta que la misma Biblia responde a los dilemas sobre esas dudas que la tradición nos ha tratado de poner. Capítulo 14. Vamos a ver la alimentación de los 5,000. ¿Se recuerda que ahí aparece que una cantidad de gente seguía a Jesús, verdad? Y cada vez aumentaba la gente, porque, mire, Jesús, la gente lo siguió por la doctrina, pero las multitudes llegaron cuando hizo milagros, ¿verdad? Y ni modo, ¿verdad? Todo mundo quería recibir un beneficio del Señor. Entonces dice aquí, el 13, estamos hablando del capítulo 14, versículo 13. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, lo siguió a pie desde la ciudad. ¿Por qué se apartaba? Quería reposar. Las multitudes oprimen. ¿No le gusta a usted a veces cuando hasta el marido se le va el día? Todo ese día, hasta los hijos se van todos y usted se queda solito o solita.
Y no es del diablo, ni es pecado. Deje un día a su mujer sola ahí, usted todo el día. Mi hija, tráeme el fresco. Mi hija, haceme no sé qué. Mi hija, como aquel hermano, ¿verdad? Que su esposa primero le dice, mi hija, vení. Y la pobre estaba trapeando y tuve que salir al segundo nivel. Cámbiame canal porque no encuentro el control remoto. Un día deje a la mujer sola. Que ella se peine, se arregle las uñas, se dedique su tiempo a quitarse pelito por pelito aquí, mire, cada uno, mire, sí, que se eche sus cremitas, que se haga ahí sus rulos, que mire una su buena película, que coma algo rico. Dígala un día. No todos los días. Pastor, dijo usted que todo. No, yo no le dije. Es que un día para el Señor es como 1000 años, ¿va? Entonces la voy a dejar como el tiempo de Dios, ¿va? 1000 años. No es así. Y saliendo Jesús, verso 14, y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide la multitud para que se vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Y ellos dijeron: bueno, aquí, pues el 1770, ¿no? ¿Cómo es el que vende el pollo aquí? Porque como aquí no pagan la publicidad, entonces no anunciamos a nadie, ¿verdad? No podemos llamar para pedir un cubetazo de alas, o no alcanza, ¿verdad? Entonces preguntan y dicen: ¿qué hay? Pues aquí tenemos solamente 5 panes y 2 peces. Entonces miren la fórmula: 5 panes y 2 peces. Los que estaban ahí eran ¿cómo? 5,000 personas que comieron. Y sobraron 12 cestas. O sea, ahí fue donde nació el king de pollo. El king de pescado, digo. Que vende, ¿sí? Sí. Y de plano, si familias hebreas de 5 güiros para arriba, ¿verdad? Como 6,000 personas tal vez. Pues es probable que sí sean 5,000 más los que llegaron. Si somos así, 6,000 pues. Personas comieron, ¿con qué? Con 5 panes y 12. Una cosa maravillosa. Comieron hasta saciarse. Agarraron el pescado aquí, le echaban el pescado dentro del pan, o el pan dentro del pescado, le metían en la boca al pescado y te lo comían así, las sardinas. Eran sardinas. La palabra que se usa ahí no lo vamos a ver, pero la palabra es sardina, pequeña. No eran peces grandes, eran pequeños. Eran pequeñitas, pero eran más pequeñas de la normal. O sea que eran un montón, abundaban, ¿verdad? En el 15, siempre en una página adelante, el verso 32, mire un evento parecido. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a tan gran multitud? No acababan de vivir una página atrás el milagro y ya se les había olvidado tener fe, ¿verdad? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos le dijeron: 7 panes, ¿verdad? 7 panes y unos pocos peces. ¿Cuántos dice que fueron alimentados? 4,000. ¿Y cuántas cestas sobraron? 7. Eso, si usted lee el versículo, para no quedarnos ahí. Ahora entienda usted la regla divina. A mayor provisión humana, vamos a ver, a mayor provisión humana, menos beneficio espiritual o milagro. Ahora pongámoslo al revés: a menor provisión humana, más
beneficio o milagro. Acá, 5 panes y 2 peces. 5 panes y ¿cuántos peces? 7. ¿Se dio cuenta que hay menos? Y comieron 6,000. Y aquí a mayor cantidad de panes, comieron menos. Entonces cuando usted no tenga, recuérdele y dígale: Señor, como con poco alimentaste a muchos, yo pongo este poco de harina, de poco de aceite que está en mi mesa, para que tú lo multipliques. Mira, este salario no alcanza ni para la mitad de los compromisos, pero yo lo bendigo y sé que tú vas a multiplicar. Dígaselo, recuérdele que a menos, más el milagro. La viuda, ¿se recuerda en tiempo del profeta Elías? ¿Era verdad? Eliseo. ¿Se recuerdan? Solo tenía un poco de aceite y un poco de harina. Y le dice el profeta: échame la torta, dámela a mí primero, ¿verdad? Sí. Está bien. Y se apartó y dijo: bueno, ahora voy a morir solo. Entonces viene el profeta y le dice: ok, tráeme todos los recipientes que tenga, y en esta casa no va a faltar el aceite nunca. Y hasta que se llenó hasta el último botecito de shampoo que fue a vaciar, y de lo que encontró, ¿verdad? Se lo sacó todo ahí, hasta hizo cornucopia de papel ahí, de sombreritos y todo, para llenarlo, hasta que llegó el último, se paró. Dios es un Dios de milagro, de provisión. Este milagro es maravilloso porque nos aumenta la fe, hermanos. Así que cuando no tenga, dígale: tú puedes hacer mucho con poco. 300 fue los que llevó Gedeón, ¿verdad? Y mire, usted ya sabe que vencieron a multitudes. Esto también está en Marcos 8, ¿verdad? Este milagro, esta parte está en Marcos 8 también, como un capítulo extra. Vamos al capítulo 17. Son cosas que dejé a medias. 17, verso 14 al 21. ¿Se recuerda que ya hablamos de cuando el demonio sale del cuerpo, verdad? Y se va y a lugares desérticos buscando tener reposo y no lo hay, entonces dice: regresaré a mi casa, etc. Pues aquí habla una ampliación de lo que hace el demonio. Cuando llegaron al gentío, estamos en el capítulo 17, verso 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se rodeó delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo. La intercesión Dios la oye. Interceda por sus hijos. No que haya estado criticándolos y poniéndoles en papeles de no, todo es pecado, pecado. Y ya tiene las rodillas rojas de tanto estar clamando por ellos. Aquí dice: él llegó y se rodeó. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. ¿Qué es la palabra lunático? Es que pierde la mente, ¿verdad? Padece muchísimo. Muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. O sea, el demonio lo tiraba. ¿Qué quería? Matarlo, ¿verdad? Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Eso no se lo dijo a los fariseos. Usted dice: solo a los fariseos los trataba de lo peor. No, mire, ¿quién me lo dijo esto? Si él la maltrataba era para sus discípulos. ¿A quién les tocaba ir a liberar? Pastor, venga a orar por mí. ¿Y no tiene usted el Espíritu Santo, pues? Como me dijo una señora mía, es que a Dios lo oye a usted más rápido. ¿Cómo así? Le dije yo. Es que a usted no le niega nada, me dijo una vez la señora mía. Viera que sí. Le pedí el Rolls Royce y no me lo dio. Entonces sí me negó cosas. Respondiendo, él le dijo: oh generación, está hablando a ellos, ¿verdad? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Interesante es, ¿verdad?, que cuando se salieron los demonios del Gadareno, se recuerda que el Gadareno tenía en su interior, ¿verdad?, tenía una legión. Y una legión son de 4,000 a
6,000 soldados dentro de las hordas militares romanas, ¿verdad? Eran de 4,000. Asumamos que tenía 6,000 demonios en su alma. Y usted con uno que le anda ahí oprimiendo en la noche, que oye, que se le mueve. Usted, ay, padre, eso es el Salmo 91, padre. Y si no funciona, aunque sea esta, ahí a todo le entra con tal de que se le vaya la opresión, ¿va? Aquí no era uno, ni ajeno. Eran 6,000 adentro. ¿Qué capacidad tiene el alma de recibir las cosas espirituales? De igual manera, quite eso. De Dios, ¿cuánto le cabe a usted? No hay medida. Por eso dice, el Espíritu Santo lo da sin medida. Porque a usted le cabe. Por eso alguien me decía, es que toda la gente pasa todos los domingos al altar. Sí, porque como son medidas. Va por una y después va el otro domingo por otra. Así me dijo un hermano, ¿verdad? Es que me cae mal la gente. El mismo pasa todos los domingos. ¿Y tú qué sabes? Si ya lo llenó de esto, ahora lo está llenando de esto, y vos por criticón no te llenas nada. Si él pasa porque se está llenando. Correrán ríos de su interior como ríos de agua viva. Ríos de agua viva, está fluyéndole la cosa. Entonces, a este se le salió, pero a este ya le había tomado el cuerpo, le había tomado su mente y le había tomado su cuerpo. Entonces a veces hay enfermedad mental que es atribuida a un problema, digamos, químico, una baja serotonina o un problema así, la gente se queda así y usted dice demonio porque está así. No, póngale las cosas que son correctas y se le sube el ánimo. O sea, a veces es químico en el cuerpo. Entonces hay que saber de qué naturaleza es el mal. Hay otros por un trauma. Tuvo algo que le afectó y entró en negación y no lo acepta, entonces él no pasa al siguiente nivel. Hay quebraduras del alma, que se le segmenta el alma. No sé si usted ha visto una película que se llamaba, que es de un hombre que tenía personalidades múltiples. ¿Cómo se llamaba esa película? Fragmentado. Ah, qué bien que la viste. Sí, yo también la vi, Fragmentado. Él estaba hablando en ese momento como un niño y de repente se volvía una mujer, después se volvía un hombre culto y el último que salió era como bestia que podía levantar cosas, romper cosas, hasta le metían un balazo y no lo mataba. O sea, él entró en diferentes facetas. Es que cuando el alma, mire pues, en el alma hay chips desactivados que afectan el cerebro. Por ejemplo, el chip de eternidad está en nosotros, pero está desactivado, por eso nos corrompemos y nos morimos, ¿va? Pero un día ese chip va a ser desactivado y vamos a ser eternos, porque Adán así fue creado. Nosotros no fuimos creados para morir. Nos vamos degenerando por el pecado. Entonces hay cosas, pero también hay demonios que toman la mente. Igual en el cuerpo, hay enfermedad. Usted tiene un niño con fiebre, ore, porque puede ser un espíritu que lo está oprimiendo. Pero si no, llévelo y póngale su medicina, pues llévelo al pediatra y para que lo vean. Pero hay gente que solo corre al pediatra pero no ora. Entonces tenemos que accionar las dos cosas, ¿verdad? Lo digo porque a mire cómo lo había tenido este muchacho. Esta es una ampliación de lo que hablamos del Gadareno y cómo él lo pudo echar fuera. Esto está en el capítulo, estamos en el capítulo 17. Vamos al 18. Verso 6. Aquí solo quiero añadir en este 18 algunos puntos importantes. Del 6 al 9, este es un hebraísmo. Sería bueno. Yo es algo que intenté hacer toda mi vida, pero ya el tiempo me ganó pero se lo recomendaría que usted lo hiciera. Averigüe los hebraísmos que dijo Jesús. Porque si no logra usted entender los hebraísmos que él utilizó, hebraísmos, o sea, Jesús hablaba el lenguaje común. Entonces, habían cosas que no se entienden tan rápido porque hay que entenderla a la luz de cómo se hablaba. Es como el chapinismo, el hebraísmo,
¿Me entiende? O sea, es las lenguas que se hablaban vernáculas. No la lengua, sino la forma en que se hablaba. Entonces aquí Jesús va a decir en el versículo del 6 al 9: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, vamos a ver, estoy en el capítulo 18, ¿verdad? Okay. Y luego, pero el verso que me interesa más es el verso 8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo. No hay que cortar pies, ¿verdad, Neri? Ni manos, ¿verdad? Sí, al contrario, hay que salvarlas. Y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, bueno, sácalo, échalo de ti, porque es mejor entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego. Este es un hebraísmo. Está hablando del pie y de los ojos. Eso a usted va a decir, entonces hay que está hablando. ¿A qué se está refiriendo? Aquí se está refiriendo de las intenciones. Si estás quieto tú, pero de repente tu pie se mueve para allá, es que hay una intención que te dirigió. Entonces la intención es ir a hacer algo. Entonces Dios te está diciendo, corta. Corta los intentos de hacer el mal. Noten, no está diciendo aquí esta definición, dejen de pecar. No, los intentos. Por eso Jesús dijo, el que ve a una mujer y la codicia, ya adulteró. ¡Qué terrible! Entonces alguien diría, no, permítame. Eso no es adulterio. Adulterio es la consumación. No. Que esto es lo que en la filosofía bíblica se conoce como el antemuro. El muro está aquí, que protege a que tú no te vengas a esta zona de peligro. Aquí está el peligro. Aquí está el peligro. Entonces aquí está este muro y él te va a poner un antemuro. Y este es el muro. El antemuro es esto. Si tu pie y tu ojo están ya a punto de codiciar algo aquí y pasarte de este punto a esta zona donde estás expuesto ya no a la jurisdicción divina, sino a la jurisdicción del malo, te voy a poner esto para que te detengas a tiempo. ¿Ok? Tenemos 7 minutos, me regalan 7 minutos para terminar lo que quería decir. Entonces, lo que está diciendo es, quita los intentos de moverte en pro de ir a pecar. Y quita tus ojos de codiciar, no solo la mujer, codiciar las cosas, lo que tiene el otro, lo que tus ojos te alimenten para pecar. Porque el pecado primero se piensa, es lo que dice Santiago, ¿verdad? La concupiscencia y todo da a luz el pecado. Aquí se gesta todo. Uno ya adulteró aquí, en la realidad solo va a ejecutarlo. Ya solo va a consumirlo, pero ya se le pudrió a uno la mente, es aquí. Por eso Romanos 12, ¿verdad? Es metanoia, ¿verdad? No nos conforméis a este siglo, sino renovados por medio de la transformación de vuestro entendimiento para, ¿verdad? O sea, cambio de mente. A ustedes les puede venir un mal pensamiento o un pecado, porque eso es normal, tenemos dardos y todo ese tipo de cosas. Pero ¿qué hace con eso que viene a su mente? Lo juguetea, lo acaricia, lo alimenta o lo desecha. A veces no lo desechamos. Siendo honestos, a veces no lo desechamos, ahí lo cargamos. Pero llega un punto, por eso la Santa Cena es un corte de caja. Nosotros lo hacemos cada 30 días.
por cuestiones prácticas, ¿verdad? Pero hay gente que lo hace semanalmente y todo. Me gustó que a la reunión que yo vine de los hombres acá que me invitaron, estaban celebrando Santa Cena. Maravilloso. Y qué santa, eso sí fue cena. Imagínense un puchitillo con su shotito así. Eso no, yo un pedazón de pan de ese de los judíos de aquí me pasaron. Llame más, vos otro poquito más ahí. Abrite el otro Manijevich, ahí estábamos, pero felices. Y como dijo el pastor, ¿verdad? Siempre ha sido su dicho: cuando hay buena comida, ojalá vengan pocos. Así nos rinde más a todos. Ese es el dicho del pastor. No, el pastor Gabriel. 10 al 14. Siempre del capítulo 18. Amar al perdido. El Señor, usando esta parábola, nos va a enseñar, y es algo que en la plática que nos dio uno de los asistentes a Kadosh, mencionó y dijo que ahí debería de, o es muy probable que haya vida en otros planetas. Pero esta es la Tierra, ¿verdad? Digamos la Tierra. Estamos aquí. Digamos, ahí está la Tierra, el planeta, y están todos los demás planetas. Es muy probable que los otros planetas de los demás sistemas solares, ¿verdad? Porque hay, ¿verdad? La Tierra pertenece a otro sistema solar. Hay un montón. Está el Sol aquí, ve que rige a todos. Y hay otros sistemas solares. Aquí está diciendo, dentro del esoterismo judío, que hay posiblemente 99 galaxias, o como se le llama, ¿verdad? ¿Qué se le puede decir? Sistemas, galaxias, digamos, que están en comunión con Dios. Solo el sistema nuestro no. Entonces Él va a dejar de todo esto y le va a poner atención al planeta que está peleando con Dios. Si lo vemos esotéricamente, ¿me entiende el término esotérico qué es, verdad? Así como medio fumado diría usted en la calle, ¿verdad? Sí. La Tierra es el planeta que está peleando. Y tan peleado está, pero también por otro lado, tan amado, que hubo necesidad que de la deidad Él mandara a su Hijo a morir por nosotros. ¿Qué ve en la tierra? Posiblemente la tierra va a señorear. Señor, ¿qué nos va a ser dado? Dijeron los apóstoles, ¿verdad? Un reinado les voy a dar. ¿Y qué si le va a dar reinado a usted sobre Alfa Centauri? Usted que nunca se ha subido a un avión o una rueda de Chicago, usted le da miedo a un elevador o subirse un puente de un lado a otro. Mire, la va a mandar a todas las galaxias a supervisar el orden, la armonía, porque es probable que este sea el centro y comando de Dios, la tierra. Así como dicen que la promesa de Guatemala, faro a las naciones, la tierra, faro a todo el universo. No, dejó las 99. Ahora usted diría, las ovejitas, el hermanito que nunca viene, hay que ir a buscarlo, hay que ir a traerlo. No, eso también es válido, claro que es válido. El hermano que ya no viene, hay que llamarlo, hay que hacer un proceso de seguimiento, etcétera. Pero vea los temas más macro. El amor que Dios nos tiene. Maravilloso, ¿no? Por supuesto, esto es un punto de vista que dan algunos teólogos más, ¿cómo decirle? Un poquito más locos, ¿verdad? Porque para creer eso hay que ser loco, pues, pero igual él está dejando 99. Eso se llama amar. Amar al perdido. El 15 al 22. ¿Cuántas veces tiene que perdonar a usted? Bueno, verso 21. Entonces le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 70, hasta 7. Ahora, si él dijo hasta 7,
¿Por qué lo dijo? Porque probablemente se creía dentro de las mismas sinagogas o las creencias de los intérpretes del Antiguo Testamento. Creían que había que perdonar 7 veces. De algún lugar lo sacaron, ¿verdad? 7 veces. Bueno, otras versiones dicen al día. Va, pregunto, hagamos una contabilidad de su vida. ¿Usted cree que desde que usted tiene uso de razón hasta la edad que tiene el día de hoy, usted ha recibido 7 ofensas? Va, entonces vámonos a esta, pues. Ahora aquí dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70. Así es, ¿verdad? 70. Así es, ¿verdad? Da esto. Va, pregunto, ¿a usted lo habrán ofendido 490 veces durante toda la vida que tiene el día de hoy? Tal vez sí, ¿verdad? Ahí es un poquito ya más normalito. Tal vez no las ha contado, pero usted dirá, sí, a mí sí me ha ofendido un montón de veces. No estoy diciendo las que usted hizo, porque ahí la matemática no cae y se tiene que hacer potencial, ¿verdad? Porque usted sí sabe cuánto amargó a tanta gente, ¿verdad? Pero algunos dicen 490 veces al día. Es imposible que usted lo ofendan 490 veces. Levantó y desgraciado, se pasa todo el día y se va a dormir y desgraciado sigue oyendo. O sea, así, bueno, de repente algunos ahí se están ministrando, ¿no? Pero lo que está diciendo Jesús aquí, esto es lo que se conoce en la interpretación bíblica como una hipérbola. Una hipérbola es una exageración. Como cuando dice Juan, el 21 o el 22 creo de Juan, creo que dice al final, si todos los milagros que Jesús hizo se escribieran, no cabrían los libros que existen sobre la faz de la tierra para escribir lo que él hizo. Esa es una exageración, sí cabrían. Claro, sí cabrían, por lo menos hizo 39 que están escritos. Que ponga 200 o 1000, se podrían caber en un libro. Lo que está diciendo es la hipérbola es una exageración. Lo que está diciendo es el espíritu de la escritura es que no hay límite para perdonar. Siempre extiende el perdón. Siempre, no importa lo que te hayan hecho. No puedo, no quiero. Ok, está bien, entonces carga el muerto, porque dice que el no perdonar es como que la persona va caminando y lleva aquí atrás a la persona amarrada en sus espaldas. Eso es lo que dice, es la figura del hebraísmo judío, cuando usted no perdona. Carga a tuto, diremos en buen chapín, ¿verdad? Ya me pasé 1 minuto. Señáleme 2 minutos más. En el tiempo de Dios, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Desate a la persona. Si no, le va a costar caminar, va a sentir dolor emocional. Vamos viendo lo último que tengo acá. Voy a correr un poquito, se lo voy a dar más rápido. La purificación, capítulo 21. Capítulo 21, del verso 12 al 17, está la purificación del templo. Se recuerda que Jesús entró al templo y 2 veces lo purificó. Vamos a ver que este fuera el templo. Digamos, está el templo. Está la primera vez en que Jesús vino, lo limpió, y hay una segunda. La escritura de Mateo, que aparece aquí, del capítulo 21, del 12 al 17. Esa es la segunda limpieza del templo. Pero hay una primera, que es la de Juan del 13 al 22. Cuando entra con los azotes, ¿se recuerda?
Limpia el templo. ¿Por qué? Una al inicio y una al final. Porque Dios quiere limpiarte del mundo cuando vienes a Él. Pero también quiere limpiarte de las malas experiencias que tuviste en tu vida y purificarte. Ya después, pues obvio, si uno se va de la tierra, viene la purificación de Dios, ¿verdad? De todos será cielos nuevos y tierra nueva. Todos seremos purificados. Pero durante el tránsito sobre la faz de la tierra, nos ensuciamos los pies, nos ensuciamos las manos, nos ensuciamos el corazón. La higuera, el del verso, siempre capítulo 21, el verso 18 al 22. De la higuera, dice aquí, estaba la higuera, pero una cosa interesante, la higuera estaba ahí, ¿verdad? Estaba en la higuera. Y pasa Jesús. ¿Cómo la vio? Frondosa. No era tiempo de higos, pero estaba frondosa. Y él tuvo hambre y quiso agarrar higos. ¿Y qué pasó? Cuando mete la mano, no encontró nada. ¿Cuál es la lección que encontramos en esta escritura? Bueno, las apariencias, ¿verdad? La apariencia, las hojas verdes, la apariencia, en lo superficial, pero sin. Cuando Dios entra a la reunión, no lo ve como usted habla, como usted canta, como yo predico. Él trasciende, Él va a mi corazón y ve, Vlad, ¿qué hay adentro? Pico de oro, pero está seco, sin fruto. ¿Quién examina eso? No se ponga usted ayudante del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Sí? Es el Señor. No va a ponerse, esa hermana no da fruto porque no está levantando la mano. ¿Usted qué le importa si la otra no levanta la mano? Si no todos reciben igual. Hay alguno que puede estar. Yo he visto gente que está quieta así, mire, y otro que está quebrantado y sale a decir malas palabras. Y el otro quieto que se ve así como mudo, sale y meditando y considerando su vida. Y cuando lo ve cambiado al día siguiente, ¿cuál fue la diferencia? Se exhibieron, se dejaron, no fueron apariencia. Apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Pero Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos lenguas, en tu nombre hicimos milagros. Esas son obras. No te conozco, ¿por qué? Porque no te abres a mí. ¿Cómo conozco yo a alguien cuando se abre? Yo tengo amigos, muchos de ustedes son mis amigos. Y cuando uno es amigo, ¿se abre el corazón o no? Y se cuenta sus cosas, va, hermanos. Uno se cuenta sus cosas. Y todos los cuates así, para tenerlos así de medio de ladito. No se cuenta cómo se siente. Estoy frustrado, estoy cholata. Igual con Dios. Amante Padre Celestial, vengo delante de tu maravillosa, magnífica y excelsa presencia hoy para adorarte a ti, tú que mereces el trono, la gloria, el reino sempiterno, Señor, tú que gobiernas en el éter, en las partes más maravillosas. Hoy te honras visitarlo con tu Shekinah, Señor, a este pueblo mortal. Y el Señor, decime el clavo, pues. Vamos al hueso. Dime qué está pasando. Uno se acerca y le dice, Señor, estoy molesto y hasta estoy enojado contigo. Hay gente que sí le dice, que siento que como que no me oyes y te empiezas a derramar delante de su presencia. Señor, hazme juicio. Una vez yo le dije al Señor, úsame, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué te pido que me uses? Nunca le había dicho eso al Señor. Por dos razones.
Una, para que este pueblo vea que tu presencia está aquí. Y segundo, úsame, Señor, para que tu nombre no sea blasfemado. Y digan, ellos no lo conocen. Dame mi provisión, mi pan de cada día. Dame mi alimento. Dame mi dinero por medio del trabajo, para que el impío de enfrente, bueno, no enfrente, o el impío de otro lado, no se ría de nosotros y diga, así trata a sus hijos. Hazlo para que tu fama y tu nombre no sea cuestionado, Señor. Y no digan de qué le sirve servirle si así lo tiene a 3/4. Díganselo así, yo se lo he dicho así. Señor, provéeme. Necesito eso para que mi familia esté honrada. Si yo no quiero robar, no quiero blasfemar, como dice el capítulo 5 de Proverbios, la prostituta se prostituye para llevar pan a su casa. Llegan a un nivel en el que ya no tienen y lo que hacen es que negocian con su cuerpo para llevarle. Y no le dicen a sus hijos, pero el hijo come. ¿Me entiende? Hay momentos que la gente tiene que recurrir a eso. Entonces ese tema es un tema muy lindo. ¿Qué dijo Jesús? La maldijo. ¿Y qué pasó? Seca. Hubo otra vez que pasó. Y dijeron, déjenla un año. A veces Él va para que la abonen, la cuiden. A veces el Señor, estás teniendo mucha apariencia, mucho aquí, pero y el Señor dice, le voy a mandar el fuego cruzado para que aprenda, ¿no? Alguien está intercediendo, Señor, quítale lo altanero, el altivo, al hermano, quítale a la hermana, igual a usted. Así yo oro por usted también así. Sí, Señor, quítale lo orgulloso, que lo soberbio. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice, le voy a dar un año más. No es el año, le doy tiempo de misericordia para que mi benignidad lo alcance. Y terminamos ya en los 5 minutos que le pedí. Ya ahora sí, no le fallo. Capítulo 22, verso 1 al 14. Las bodas. Es las bodas que aparecen ahí, ¿verdad? Sí. Ahorita voy. Deme un minutito. Ok. 22. Aquí lo más destacable de la boda es que hay 3 grupos. El primer grupo dice el versículo 3, los convidados. A la boda. La boda, si usted quiere alegorizarlo, podemos decir las bodas del Cordero, ¿vale? Cuando al final lleguemos todos al cielo. Están el primer grupo, que son los convidados. Luego aparece el verso 4. Y bueno, no quisieron ir, ¿verdad? Luego fue a enviar a otros siervos y le dijo a otros convidados. Entonces quiere decir que hubo otro grupo de los mismos convidados, pero seguramente era otro grupo que estaba ahí. Y les dice, he preparado la comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto a venir a las bodas. Verso 5, más ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó Él dijo, las bodas están preparadas, mas los que fueron convidados, ¿qué dice? Que no eran dignos. Entonces fue a la salida de los caminos y llamó a las bodas a cuantos hallen. Y saliendo los siervos juntaron ahí a un montón de la gente. Quiere decir que estos pues habían convidados a y convidados verdes, ¿no? Y aquí fue la gente no invitada. ¿Cómo es eso? ¿Verdad? Que en los 15 años se sacaron 100 invitaciones y llegaron 300, ¿verdad?
100 invitados y 200 colados, ¿verdad? O sea, sí. Fueron los no invitados. ¿Y los no invitados qué habían? Buenos. Ahora, al decir buenos no es gente digna, sino que estamos hablando de gente no tan pecadora como esta, porque todos eran malos. Estos dos es Israel, de que no eran dignos, sentían que no, que esa invitación no era para ellos. Cuando Juan el Bautista llamaba, venid a mi arrepentido, ellos sentían que no, eran ellos los malos. Por eso Jesús dijo una vez dijo, yo no vine a los sanos, sino vine a los enfermos. Queriendo decir de que a los que se creían sanos, los judíos, para ellos no querían, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice Juan 1, ¿verdad? Más a los que le recibieron, los que creen en Dios, les ha dado la potestad. Entonces aquí se volcó a los gentiles. La palabra gentil es no judío, pues todo el resto del mundo. Pero ahí metieron así todo, como en el arca, animales inmundos y animales limpios. Ahí van de todo mezclado. Y ahí se empezó a hacer la limpia. Dice que estaba un hombre ciego. Su papá era el que le cortaba la lana a las ovejas. Y ese día el papá no pudo ir y le dijo a su hijo ciego que lo iba a llevar y lo iba a poner. Y que estuviera esquilando, quitándole toda la lana. Pero de repente, cuando el papá llega y le pregunta cómo te fue, bien, solo que hubo una oveja y cómo gritaba, le dijo, cuando lo estaba esquilando. Y esa es la que menos lana dio. Y como no miraba, era un cerdo, ¿no?, al que le había pasado la máquina. Así es la gente en la iglesia cuando no da. El que menos da es el que más grita, el que más se queja. Ese es comercial, ¿no? No me dijeron nada, o sea que no va con dedicatoria. Entonces fueron llevados a la boda. Pero de repente hubo uno de los que estaban aquí que no llegó con su corbata, sus trajes así, muy moderno puede ser uno, pero tampoco va a andar uno haciendo el ridículo en una boda. Si lo invitan, llegar uno con pantaloneta y caites y su sombrero de playa, perdóneme, sea ridículo. Pues ¿usted qué hace aquí, pues? ¿Verdad? Ahí pues quieren decir ya pare, va, en la pantalla. Vale. Entonces, ¿qué hicieron? Lo sacaron porque no iba vestido. Entonces quiere decir que ahí, 1 Pedro, habla de vestiduras. Vestidos, dice, piedad, amor fraternal, búsquelo. Ahí lo va a encontrar. El primer capítulo de Pedro habla de los 5 vestiduras del creyente, las cuales usted, por eso dice Pablo dice sobre vestidos. ¿Qué significa la palabra sobre vestidos? Es suéter sobre suéter, chumpa sobre chumpa. Así es. Bueno, ya lo cierro. Nos quedó pendiente los 6 ayes contra los fariseos, pues así es, eso ya es una maltratada, ¿verdad? Usted lo puede encontrar en el capítulo 23, el capítulo 25, las 10 vírgenes, los 2 tipos de personas en la iglesia, ¿verdad? Y luego están ya el sacrificio de Jesús. Oremos. Padre, te bendecimos esta noche. Señor, hemos corrido para poder cubrir lo más que se puede. El deseo de mi corazón es dejar semillas, las cuales en el corazón, como tierra fértil, puedan fructificar al 100%. Que lo poco que comparto esta noche, como las otras noches, anime a tus hijos y a tus hijas a poder, Señor, encontrar las perlas escondidas en la Biblia
que les ayuden no solo a ellos, le ayude a su familia, sino que también le ayude a la iglesia local. Gracias por todos los que están acá, por los que estuvieron nosotros conectados también, o los que nos van a ver por las redes. Que este libro de Mateo sea una inspiración para seguir entendiendo tu corazón y la grandeza de lo que tú eres. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga a todos. Preguntas con el pastor, ya no conmigo porque